Vamos, Ernesto Tejeda, ya estamos aquí en Jóvenes en TV, listos para meterle pasión a la reflexión y a la construcción de conocimiento. Buenos días, jóvenes de México. Buenos días a todos. Bismara, siempre me sorprendes con tus frases. Y tienes razón, el conocimiento tiene mucho de pasión, mucho de asombro, y eso contaremos aquí este miércoles en Jóvenes en TV. ¿Qué les puedo decir? Conoceremos el pensamiento matemático de Leonardo da Vinci, su imaginación, sus inventos y hasta su gusto por la cocina. Descubriremos cómo se vivía en las nuevas ciudades industriales en aquella famosa transición del feudalismo al capitalismo, aquí en Conciencia Histórica. Además, en el devenir de la Ciudad de México, por mal o bien que te vaya, no hay como Tacubaya. Nos reconoceremos mejor con retratos, historia de la pandemia, símbolos y 68 voces. Vamos a reflexionar sobre los tiempos, los abusos y oportunidades que nos dan las aplicaciones y redes sociales. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo se enfrenta? Lo entenderemos para poder enfrentar esos episodios de pérdida que casi siempre son inevitables. Sí, ¿tú sabías que Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna con base en una ecuación matemática? Aquí descubriremos las pasiones de este importante científico e inventor. Y tendremos el testimonio de compromiso y educación de un gran maestro, Alejandro Fara, quien todos los días nos contagia su pasión por la astronomía y la ciencia. ¡Comenzamos! Ernesto. Sí. Ay. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos Sí. a un nuevo capítulo de Elemental, el show matemático más sabroso de la televisión. Sí, casi listos, sí. ¿Tú sabes qué tienen en común esta servilleta y un helicóptero? Claro, que ambos pueden volar. ¿Cómo crees? O sea, el helicóptero vaya que vuela, pero la servilleta... También, mira. No, que ambos son producto de una de las mentes más prodigiosas de la humanidad, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nace en Italia, cerca de Florencia, el 15 de abril de 1452. A da Vinci le interesaba todo a su alrededor y tenía conocimientos avanzados en áreas tan diversas como la arquitectura, anatomía, botánica, paleontología, filosofía e ingeniería. Y por si fuera poco, también era un artista excepcional, especialmente en el dibujo y la pintura. Autor de obras tan icónicas como la Gioconda o Mona Lisa, La Última Cena y El Hombre de Vitruvio. También era bastante hábil en la escultura, poesía y música. Gracias a su insaciable curiosidad y talento, fue un ingeniero e inventor excepcional. Sus ideas, muy adelantadas a su tiempo, llevaron al desarrollo de inventos como el submarino, el automóvil y el helicóptero, por mencionar algunos. Leonardo era un observador muy preciso, con gran facilidad para descubrir fenómenos a detalle. Sus mayores aportaciones a la ciencia se dieron en los campos de la anatomía, hidrodinámica e ingeniería óptica. Sin duda, Leonardo da Vinci es el hombre del Renacimiento por excelencia. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Alejandro Fara, del Instituto de Astronomía y del Programa Espacial Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro, qué gusto verte, ¿cómo estás? No, pues Ernesto, muy contento de estar con ustedes. Los sigo todos los días. Eso, muy bien. Vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿cuáles son las aportaciones al conocimiento de Leonardo da Vinci? ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Bueno, todos nosotros seguro hemos escuchado el nombre de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue básicamente un genio de la historia, el cual en buena medida tuvo la oportunidad de desarrollar su genialidad gracias al apoyo que tuvo en algún momento por la familia Medici. Eran los que le financiaban sus locuras, junto con otros grandes de la historia. No fue el único, también, por ejemplo, a Botticelli y a Raffaello. Son parte del elenco de artistas y genios creativos, creadores que apoyó esta familia.
Y bueno, algunas de las aportaciones de Leonardo da Vinci para que nos imaginemos su grado de genialidad es el vehículo autopropulsado, que hoy lo conocemos como coche. Claro, este era una persona que se subía y lo movía, pero bueno, es considerado el primer automóvil que se diseñó en la historia. También hizo una cosa que él llamó el tornillo aéreo. Tienes que imaginar la hélice de un helicóptero moderno. El centro es una especie de tornillo que en realidad no se mueve, pero al girar y tener las hélices una cierta geometría, es como si siempre estuviera impulsando hacia arriba. Él hizo los diseños y los dibujos. La escafandra, bueno, incluso la dibujó, hizo un traje y dicen que la probó. Una cosa a mí que me alucina son los engranajes. Aunque Arquímedes ya los había hecho, bueno, Leonardo da Vinci por primera vez los diseñó a detalle, los fabricó e incluso los probó. No todos los diseños que hizo los fabricó, pero algunos sí, y logró demostrar que funcionaban. El hombre de Vitruvio, que seguramente todos hemos visto esa imagen donde sale un ser humano con las extremidades tocando tanto un cuadrado como un círculo, bueno, lo usó para explicar las proporciones áureas del cuerpo humano. Y asimismo la anatomía, él hizo muchos dibujos que en su época estaban prohibidos. Él tuvo el valor de hacerlo ilegalmente, abrió cuerpos y dibujó el ojo, incluso el cerebro. Y bueno, entre otras cosas muy interesantes, también diseñó una ciudad perfecta que estuviera libre de plagas y de epidemias. Eso es algo muy interesante sobre todo hoy día. Y bueno, una cosa también curiosa de él es que tuvo la idea de escribir sus diarios de manera especular o de manera de espejo para que nadie lo entendiera. Escribía al revés, como todos los niños lo hicimos alguna vez. Esas son solo algunas de sus aportaciones. Algunas de sus aportaciones y súper relevantes hasta la fecha, ¿no? Cómo él tenía estas ideas, hacía estas ilustraciones, estos dibujos, sobre todo también que hizo específicamente estas ilustraciones de objetos voladores, ¿no? ¿De dónde crees que a Da Vinci le surgió esta creatividad y fueron fabricados estos objetos voladores que él se ideó? Bueno, Leonardo da Vinci, en efecto, es totalmente cierto lo que dices. Y yo considero, al igual que mucha gente, que la gran genialidad de Leonardo da Vinci consistió en que tenía una capacidad de observación y de análisis de las cosas formidable. Él amaba la naturaleza y constantemente veía las aves volar, veía cómo funcionaban durante el vuelo sus alas, y en función de eso, junto con una curiosidad enorme que tenía y una gran capacidad artística, fue plasmando y llevando esas ideas tanto a papel como a modelos que él iba fabricando con madera o con lo que tenía a la mano. Recordemos que estamos hablando de hace más de 500 años y no era sencillo tener todas las herramientas que tenemos hoy día, era totalmente diferente. Entonces, bueno, básicamente Leonardo se inspiró en la naturaleza con una gran curiosidad y una genialidad enorme. Sin embargo, muchos de sus inventos no logró fabricarlos porque eran demasiado innovadores y los materiales que se necesitaban pues no daban no podían dar las características para lograr ese desempeño físico. Y en efecto, mira, nada más, aquí puse toda mi colección de Da Vinci para que la vieran. Solamente por poner algunos ejemplos, hablo cualquier página, tiene cientos de imágenes donde muestra engranes, máquinas que despliegan una capacidad asombrosa, tanto artística como creativa. Así es, y se ve reflejado específicamente la relación que tiene el pensamiento matemático de esto que estamos viendo en nuestros programas con sus ilustraciones, que es muy interesante, ¿no? Así. Y de hecho,
voy a aprovechar, creo que en buena bien, separé una nota por aquí. Él menciona constantemente sobre el pensamiento matemático y también sobre la ciencia. Y tiene una frase que él escribió también en un libro de aforismos. Y tiene una frase que embona muy bien que dice, estudia primero la ciencia, las matemáticas, y sigue después la práctica nacida de estas. Es fenomenal. Fenomenal. Y con esta frase, Alejandro, regresamos en un momento contigo. Qué inventos tan magníficos, ¿no? Es increíble que haya tenido que pasar tanto tiempo para que finalmente se pudieran construir, ¿no? Elemental. Es una constante de las mentes visionarias que muchas veces rebasan la tecnología de su época. Le ha pasado a otros genios, por ejemplo, a Albert Einstein. Sí. Es increíble pensar que el helicóptero moderno haya salido de estas ilustraciones. Lo que sí es que yo no veo ninguna servilleta aquí. ¡Ey! No comas ansias, apenas vamos para allá. Regresamos a Jóvenes en TV con el doctor Alejandro Fara. Alejandro, bienvenido de regreso. Ahora, en términos de Sí, pues, mucho gusto. Mucho gusto. Y ahora en términos de cocina y etiqueta, ¿qué aportaciones hizo Leonardo da Vinci? Bueno, Leonardo da Vinci, como parte de las cosas que hizo con la familia Medici, fue estar en la cocina. Y esto era porque tenía ideas al respecto. Lo primero que hizo fue hacer como una visita y estar observando todo lo que sucedía. He de decir que sus aportaciones desde la perspectiva de la cocina, digamos, de alimentos, pues son notorias, pero no fueron lo más relevante. Lo más relevante fue que lo primero que pidió es que siempre limpiaran el suelo del lugar donde comía la gente. Era una costumbre que no se hacía. También tuvo la idea de tener un suministro constante de fuego. Como bien sabemos, sirven la comida y se va enfriando. Y eso, pues, fue una de sus aportaciones, tener al lado algo que mantuviera caliente la comida. Y también, algo que me llamó mucho la atención, es que pidió que no hubiera ranas en el agua que se iba a beber. Era una costumbre. Era algo muy extraño, pero así era. Y tuvo otras ideas geniales. Fue el primero en poner un extractor de humos, así evitó que todo el mundo se estuviera ahogando. Propuso un triturador de vacas para tener la carne molida como la conocemos hoy día, el molino o molinillo de pimienta, y también incluso diseñó una máquina para pelar ajos. Esas son algunas de sus aportaciones. Y algo muy curioso, lo voy a aprovechar para leer. Este es también un libro que él bueno, desarrollaron en función de todo lo que hizo para la cocina. Y voy a leer un pedacito. La costumbre de mi señor Ludovico era de amarrar conejos con cintillas a las mesas para que la gente se limpiara las manos. Y él tuvo la formidable idea de poner pues, unos pedazos de tela para que la gente, en vez de limpiarse con los conejos, se limpiara con lo que hoy conocemos como una servilleta. Y justo que mencionas ahorita lo de las servilletas, Alejandro, era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Es decir, los comensales antes, ¿cómo le hacían para limpiarse la boca o la cara, etcétera, cuando estaban ingiriendo alimentos? Pues porque las servilletas, este invento que ahora se nos hace tan cotidiano, pues no existía antes. Bueno, justo, imagínate, tenían bueno, los cubiertos y cuando cortaban un pedazo de carne o de cualquier alimento, el acto seguido era limpiar el cuchillo en la ropa de la servidumbre. Los olores, según describe Leonardo da Vinci, eran indescriptibles, horribles. También los conejos que estaban ahí amarrados al lado de la mesa, que los usaban para limpiarse las manos, pues inmediatamente después de la cena o la comida los llevaban a bañar. Sin embargo, los olores pues no se les quitaban fácilmente y aquello era terrible. Entonces, bueno, tuvo la formidable idea, como bien ya dijiste, pues de poner servilletas de tela ahí a un lado en la mesa. Muy bien. Leonardo, bueno, siempre salvándole la vida a todo el mundo pensando en todo, ¿no? Alejandro, si Leonardo da Vinci viviera actualmente, ¿en qué crees que trabajaría y por qué? Bueno, hace tiempo leí un artículo muy interesante
sobre el coeficiente intelectual de la gente. Analizaron varios, ¿no? Entre ellos el de Da Vinci. Y la conclusión a la que llegaron fue muy interesante porque decían que comparando los coeficientes intelectuales y la manera de pensar, el pensamiento matemático que tenían inmerso en su cerebro, llegaron a la conclusión que Leonardo da Vinci sería o diseñador de videojuegos o productor de televisión. Así es que, bueno, es todo un reto hacer esas dos cosas porque requiere toda la genialidad y la creatividad con un bagaje cultural muy amplio. Que es justo como una analogía de lo que él hizo en su momento ahora, ¿no? Como utilizar la creatividad, la ciencia, física, idear, ¿no? Los inventos, etcétera. Y bueno, todo su arte. Entonces es maravilloso y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que haría como videojuegos muy entretenidos, ¿no? Como muy de ciencia ficción se me figura, ¿no? O trabajando, pues así, levantando tomas, haciendo grandes producciones de arte cinematográfico, ¿no? Alejandro, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y espero que nos podamos volver a ver pronto en Jóvenes en TV y nosotros continuamos con el programa. Uy, qué bárbaro Da Vinci, ¿eh? Ahora sí que con sus inventos se metió hasta la cocina. Elemental, compañero. Y para no hacernos bolas y conocer a más detalle de ambos inventos, ¿por qué no separamos los temas y que un especialista de cada campo nos comparta lo que sabe? Me late, me late. Genial. Comencemos hablando del vuelo. El de mi servilleta, ¿verdad? Me refería al de los helicópteros. ¿Y qué mejor que un piloto para explicarnos todo sobre ellos? El día de hoy tenemos como invitado al capitán piloto aviador Cirilo Cuauhtémoc Martínez Vázquez, que trabaja en industria del petróleo, tabla rotativa. ¿Qué tal, Cirilo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por aceptar la invitación a la entrevista. El día de hoy nos gustaría que pudieras platicarnos cuáles son los principios de la física que utiliza un helicóptero para poder volar. Mira, básicamente un helicóptero en forma general, al igual que un avión, vuela por una diferencia de presiones. Presión dinámica, presión estática, pero para entenderlo de una manera más práctica, dice el teorema de Bernoulli, el físico suizo. Imagina una manguera, cuando abres una llave, sale un flujo de agua. Entonces, cuando somos pequeños, regularmente lo hice en su momento, cuando jugaba con mis hermanos, presionaba uno la manguera y los bañabas y creías que salía más agua. Da la impresión de que sale más agua. La realidad es que no. Dice la ley de la conservación de la masa que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el mismo flujo de agua que entra en la manguera es el mismo flujo de agua que sale, solo que a mayor velocidad cuando estás presionando con el dedo. Entonces, bajo ese principio elemental, podemos entender lo que es la sustentación del helicóptero, cómo interactúa a través del aire, estudiando un poquito de aerodinámica, pero ese es el principio básico, el teorema de Bernoulli. ¿Qué matemáticas son las que se utilizan para diseñar un helicóptero? Mira, es matemáticas de cálculo diferencial, cálculo integral, que conlleva a lo que es el cálculo de la resistencia de los materiales, cálculo de estructuras, básicamente es eso. ¿Cuál es el factor de seguridad que se utiliza en los helicópteros? Bueno, mira, el factor de seguridad, te doy el número exacto, pero antes hago una antesala para que digas, bueno, ¿qué significa ese número de factor de seguridad? Resulta que hace tiempo me platicaba un ingeniero aeronáutico cuando empecé en este andar, que un elefante es el diseño de un ratón para un ingeniero. ¿Cómo? Es decir, cuando los ingenieros aeronáuticos hoy en día ya ocupan software muy sofisticados, fáciles de manejar desde luego, dice, si quieres diseñar una orejita de un ratón, el ingeniero prácticamente dice, hagamos la oreja de un elefante. En ese momento me lo explicaron con un número 6, es decir, si todo multiplícalo por 6, si tú quieres que determinada parte de tu helicóptero, de la aeronave, básicamente una aeronave, aguante un peso, lo tienes que multiplicar por 6. De ahí se derivaba que en vez de una orejita de un ratón, hacías la oreja de un elefante, en vez de una coleta de un ratón, la cola de un elefante.
Ahorita en la vida real, eso fue para que lo entendieran en su momento, hay un factor que varía con la legislación de cada país. En este caso, el factor es 1.5. ¿Qué significa ese 1.5? Si una aeronave está calculada, por poner un ejemplo, para resistir una determinada estructura 1000 libras, el factor 1.5 lo multiplicas por 1000 y te daría 1500. Entonces dices, bueno, los diseñadores vamos a diseñar eso que aguante 1500, aunque en realidad estamos pensando en 1000, pero vamos a hacer que opere esta situación en un 70-80%. Eso lo podemos ver en el peso. Es decir, esta viga, un ejemplo, se rompe a las 1000 libras, lo vamos a calcular a 1500, pero realmente vamos a establecer un peso máximo de 800 libras. Entonces, hay un gran margen de seguridad. A eso se refiere el 1.5. Básicamente, no sé si me di a entender. Oye, y bueno, creo que sabemos que Leonardo da Vinci hizo bocetos de helicópteros, pero ¿cuáles crees que fueron los impedimentos para que él pudiera realmente diseñar uno? Bueno, yo creo que el principal fue la época, porque no tenía quizás la tecnología ni la logística para poder, quizás los patrocinadores creo que sí los pudo haber tenido, pero la logística para mover todo, acuérdate que la humanidad ha avanzado a base de prueba y error. Sí. Entonces, está muy adelantado para la época, podría parecer, muchos dijeron, no, eso es imposible, no puede ser. Creo que básicamente fue la época y la tecnología que no existía en el momento. ¿Cuál de los inventos de Da Vinci es el que más te ha sorprendido? Bueno, realmente el que más me ha sorprendido es la hélice, ¿no? De hecho ya hicieron lo puedes buscar en el canal de YouTube, la hélice, dura como 50 minutos, vale la pena verlos, donde se lleva la realidad uno de los diseños de Leonardo da Vinci, y no lo pudieron hacer volar, la realidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que en algún momento quizás nuestros ojos lo puedan ver, esos inventos de Leonardo volando. La hélice es un invento maravilloso, difícil de realizar aún en nuestros días, pero creo que en algún momento, a mi muy humilde opinión, se podrá realizar. Sería increíble poder ver alguno de esos inventos llevados a la realidad, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por esta entrevista tan interesante, en verdad. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y estoy a sus órdenes. Gracias. Volvemos al programa con esto que es Jóvenes en TV. Pero no solo de volar vive el hombre, también hay que limpiar su boquita, ¿verdad? Elemental, compañera. No creas que no estaba poniendo atención, es que todo este asunto de las servilletas me hizo pensar en algo. Déjame terminar mis cálculos y te lo cuento. Recibamos a un chef que nos contará más sobre las aportaciones de Leonardo al mundo culinario. El día de hoy tenemos como invitado al chef Guillermo Mateos. Él es instructor gastronómico del Instituto Gastronómico ASPIC. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Hoy nos podrías platicar cuáles fueron las aportaciones que hizo Da Vinci a la gastronomía. Pues son varias, desde la parte de la alimentación, con algunas recetas que expone él en sus cuadernos de apuntes, y también por parte de él era, digamos, pues amigo y mayordomo de Catalina de Médicis. Entonces a ella se le atribuye que se introdujera en la mesa, por ejemplo, el uso del tenedor, el uso de la servilleta y algunos de estos protocolos del servicio, pero es gracias a Leonardo da Vinci, que es el que le recomienda que se hagan este tipo de cosas, de darle esa presentación, inclusive también de poner un menú en la mesa. Bueno, digamos que se le atribuye a ella, pero es gracias a Leonardo que se da todas estas adecuaciones. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y tiene alguna relevancia el pensamiento matemático?
Pues básicamente la gastronomía, si no está uno consciente que tiene uno que trabajar, sobre todo hoy en día, con la química, la física y las matemáticas, pues no se puede cocinar, digamos, durante todo el día y todo el tiempo tenemos que recurrir a nuestro pensamiento matemático para poder lidiar con esta carrera, como muchas otras, que sobre todo por la parte práctica. Entonces, sí, digamos que es una parte fundamental en la gastronomía, el pensamiento matemático. Sobre todo como en las cantidades, ¿no? Para poder hacer bien las cosas. Exactamente, poder calcular de repente hacer una receta pequeña, pues llevarla a grandes volúmenes, necesitamos esta herramienta. ¿Y nos podrías platicar un poco sobre cuáles recetas están como basadas en lo que escribió Da Vinci? Pues de hecho hay poco. Leonardo da Vinci, como todos sus inventos, también en la parte gastronómica estuvo, digamos, adelantado a su época. Él empezó a promover el que se sirvieran porciones pequeñas para hacerlas más elegantes, lo que ahora conocemos como la cocina contemporánea, etcétera. Él ya lo había, él trabajó de joven en un hostal que era de uno de sus tíos, de unos tíos de él, y ahí él propuso eso. Obviamente pues lo tiraron de algo, ¿no? Cuando la gente comía trozos de carne enteros, con las manos, etcétera, y para él pues sí fue como una desilusión porque no se le tomó en cuenta en ese aspecto. Por ahí hay algunas recetas que fue refinando, sobre todo en los cocidos y horneados de carnes. Donde también él hace aportes de condimentos, inclusive para darle una cierta conservación a las carnes. Bueno, supongo que Da Vinci quiso proponer este uso de la servilleta por un asunto de higiene, ¿no? Pero actualmente las servilletas son de papel y el uso es descomunal. Más o menos, como ¿cuántas servilletas usa una persona al día? Pues bueno, aproximadamente se utilizan por comida 3 servilletas por persona. Esto quiere decir que al día podemos utilizar de 9 a 10 servilletas diarias, y eso yéndonos a una parte, digamos, intermedia. Si de repente va uno con ciertos alimentos, pues puede uno consumir hasta 5 servilletas en un solo alimento. Oh, sí, es demasiado. Habría que medir un poco más ese consumo, ¿no? Sí, porque a final de cuentas, pues se extraen de recursos naturales, y también a final de cuentas también son un foco de contaminación, ¿no? Por supuesto. Y ya para terminar esta entrevista, ¿nos podría platicar cuál es su invento favorito de Da Vinci? ¿Cuál es el que más le ha asombrado? Yo creo que de los inventos que propone, el submarino. Yo creo que es algo que está totalmente fuera de su época, de su entorno, y que, o sea, el diseño que hace es algo que se puede retomar inclusive en esta época, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de inventos fueron algo, pues bueno, una mente creativa excepcional, ¿no? Sí, alguien que confió mucho en su mente creativa, definitivamente. Pues muchas gracias por esta entrevista. Claro que sí, muchas gracias. Continuamos con el programa que es Jóvenes en TV. Listo. Según mis cálculos, si cada persona del planeta usara diariamente 2 servilletas de papel, tendríamos un consumo diario aproximado de 15,000 millones de servilletas. ¿Qué? Lo que vendría siendo unos 30 millones de paquetes de 500 servilletas. Si el tamaño volumétrico de cada paquete es de 4 milésimas de metro cúbico, pues necesitaríamos 3,500 trailers para transportar toda esa cantidad de papel. ¿Qué? Eso es muchísimo papel. Deberíamos bajarle un poquito al consumo, ¿no crees? Elemental, compañera. Me gustaría hacerles una pregunta para tratar de afinar este experimento. Díganme, ¿y ustedes cuántas servilletas usan al día? Ayúdenos enviando su respuesta al grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Nos dará mucho gusto recibir sus mensajes y que se unan a esta comunidad virtual. Y como decía Da Vinci, el placer más noble es el júbilo de comprender. Y de comer también. Bueno, eso lo digo yo. A continuación, Conciencia Histórica, no se lo pierdan. Los cercamientos, va a estar muy bueno. Nosotros nos vemos al rato en un episodio más de Elemental.